Hola a todos, independientemente de la hora a la que estén escuchando este podcast o viendo el video en YouTube. Queremos saludarles desde Piedra de Toque. Nos iniciamos justo el año pasado y este año les prometemos buenas entrevistas, buen contenido y vamos a ir mejorando también la producción y la calidad. Así que siempre el equipo quiere aquí mejores cámaras, vamos a ver cómo va la cosa y vamos mejorando las cámaras. Lo importante es que al menos el audio lo tengan nítido como esperamos, porque fue un proyecto que nos tomó algo de tiempo cristalizarlo, pero ahora ya que estamos con todo en marcha, vamos a hacer cosas interesantes de temas que a mí me interesa hablar, y no solo política, por supuesto. Entonces, esperamos que les guste. El 2025, este podcast que lo hago solo, sin invitados, es porque quería hablar un poco de cómo iniciamos el año, qué pasó en un año tan movido como el 2025, y creo que es importante, ¿no? Saber en dónde nos situamos. Primero, a nivel mundial, la elección de Donald Trump ya vemos que está generando efectos en todo el mundo, elegido el 2024 y entiendo que funciona desde el 2025. Y los primeros que tenemos es el tema de Venezuela, una noticia insólita que mueve mucho, influye muchísimo en el país, vamos a tratar eso hoy. El tema de Ecuador también, el 2025 hubo una elección presidencial que la ganó el presidente Noboa con casi 11 puntos de diferencia, también un resultado espectacular. Y ha sido un año cargado de retos en lo político, en lo social, en absolutamente todo. Así que así estamos situados en el 2026. Y justamente vamos a tratar ese tema que yo quería hablar con ustedes y espero tener en algún momento algún experto también en el caso Venezuela, pero de lo que yo he podido leer, eh, y para resumirlo a ustedes, la operación de los Estados Unidos altamente exitosa en lo militar, porque fue una extracción del dictador Maduro en tiempo récord, sin bajas para el sector norteamericano, salvo los cubanos que estaban protegiendo a Maduro, mueve muchísimo en lo que puede significar esto para el mundo y sobre todo para el Ecuador, porque no se olviden que antes de esa incidencia en los Estados Unidos que toma, digamos, el control en parte de Venezuela, estaban ya los chinos, estaban ya los rusos, estaban ya los iraníes, y si ustedes revisan toda la prensa que vale, esa prensa que investiga, que todavía existe, que sobre todo está en algunos periódicos de los Estados Unidos, se van a dar cuenta que es una operación de altísima importancia para el dólar, además de que el Ecuador tiene dólar, para un control estratégico de recursos que van más allá del petróleo. En Venezuela están algunas de las minas más importantes de algunos materiales que sirven incluso para insumos de armas, es decir, es una operación muy importante, está cerca además de los Estados Unidos, eh, y eso va a tener repercusiones muy interesantes, ¿no? Para el Ecuador, por ejemplo, ¿qué significa que de alguna manera los Estados Unidos quieran promover una mayor explotación de petróleo, que pueden bajar los precios del crudo a nivel mundial, sobre todo para afectar indirectamente a Rusia y ver cómo se va limitando, frenando el conflicto con Ucrania, pero eso también nos golpea a nosotros, ¿no? Si hay una caída en el precio del petróleo. Entonces hay que ir leyendo todo eso. Yo creo que el podcast de algún tema más interesante, comentábamos con ustedes, ¿no? Tienen que estar despiertas porque a veces no quieren comentar. Pero el tema energético también, que se está hablando mucho de lo que ha pasado con Cuba, con Venezuela, parte de lo que implicó también un bombardeo en lo estratégico innecesario, pero bastante simbólico, al cuartel de la montaña, en donde está o donde estaba el cuerpo de Chávez, también mueve muchas cosas. Es decir, aquí hay algo bastante interesante con un presidente y con unos Estados Unidos que sin duda están marcando una nueva pauta en el ordenamiento global. Y en donde Ecuador tiene que estar también, de alguna manera, sintonizado, ¿no? Y eso implicó también una elección muy importante el 2025 en el Ecuador del presidente Noboa, que además le permitió llevar una mayoría en la Asamblea Nacional e intentar una solución a una serie de problemas que ya vemos que son regionales, ¿no? Especialmente
el tema del narcotráfico, el tema de la inseguridad que lo está viviendo toda la región, y eso lo han dicho los Estados Unidos, y parte de las razones para la operación en Venezuela es justamente ir desarticulando en lo posible y dentro de las cabezas una influencia que creen ellos y que todos la vivimos como nefasta, ¿no? Así que eso también lo vivió el Ecuador y ha sido un año muy movido, el 2025 acá, una serie de retos que el gobierno ha tenido que ir solventando, unos buenos números a nivel macroeconómico. Si ustedes ven, por ejemplo, el riesgo país, que incluso cuando se está grabando este podcast ya baja a los casi 460 puntos, marcando uno de los hitos desde hace muchísimos años y una confianza internacional en el país. Un muy buen año para las exportaciones no petroleras, el mejor año diría yo para banano, camarón y otros productos, cacao en el Ecuador, y grandes retos para ir también llevando esos números a la microeconomía, es decir, a la economía de la gente, y lo más importante en que eso se traduzca en más oportunidades y empleo. Así que esos son los retos del 2025, van a ser los retos también o fueron los retos del 2025, van a ser los retos también del 2026, y vamos a ir viendo cómo todos estos sucesos marcan la pauta, ¿no? Pero sin duda lo de Venezuela para todos nosotros es sumamente importante. ¿Qué más les puedo comentar de este año? Como digo, en lo político muy movido, los retos permanecen en el país, es complicado irlos poco a poco eh, solventando, especialmente en tema de la seguridad, pero es en donde tenemos que irnos proyectando, ¿no? A nivel económico también, el 2025 ha marcado una pauta interesantísima en las finanzas, en el tema económico. Hay un cambio de paradigma por una implosión o una explosión del tema de la inteligencia artificial. Entonces ya muchos nos hemos preguntado en qué eso nos hace daño, en qué favorece. Y el 2025 ha sido sin duda el año de la erupción de estas empresas que están metiendo muchísimo dinero en mejorar y en esa carrera por la inteligencia artificial que hasta el momento le gana Estados Unidos frente a China. Y eso se traduce en muchas cuestiones que los ecuatorianos se hacen. Mi trabajo va a ser reemplazado. ¿Qué va a pasar? Porque esta tecnología, a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos en su momento con los NFTs, ¿se acuerdan? O con el metaverso que tanto se hablaba y que no se veía una aplicación directa, ya está haciendo o generando mucha incidencia en temas reales. Es decir, ya se ve como empresas están bajando costos de producción, nuevas herramientas se están promoviendo, hasta la edición de videos y de cosas. Es decir, todo está cambiando gracias a la inteligencia artificial, y yo creo que el 2026 va a ser un año de mayor aceleración con implicaciones incluso también para nuestro país, para nuestra economía, ¿no? ¿Cuántos nuevos trabajos quizás se liberarán? ¿Cuántos otros se perderán? Es decir, es un año de muchísimos retos y de una aceleración, sobre todo a nivel económico, que todavía no sabemos a dónde nos lleve, ¿no? Em, Así que estamos en épocas de difícil pronóstico, y hay que ponerle siempre las ganas del año nuevo, ¿no? Así que por eso abrimos también este podcast. Y tenemos como primer auspiciante familiar Sixe, taller artesanal, que es un taller de mi hermana y de mi mamá, que tienen y hacen cerámica artesanal, y que además dan unos cursos espectaculares, que no los dan online, son presenciales, pero así que aquí tenemos a Sixe. En el tema digital, tantas oportunidades que se van abriendo, las criptomonedas también tuvieron un año especial. También vamos a tener un capítulo especial sobre esos activos que están en boga. Además, muchas de las generaciones están prefiriendo invertir en eso y no en bienes inmuebles porque están muy caros en todo el mundo, no solo en Ecuador. Em, pero así como les digo, es un año interesante, un año para iniciar con las mejores fuerzas. Hoy, esto cuando grabamos es el Día de Reyes, así que hemos comido roscas por todo lado, con la glucosa al máximo. El gimnasio de enero parece que va a fallar. Hay que empezar desde febrero, pero estamos ahí, ¿no? No se olviden que también el Ecuador, este es un año preelectoral, vamos a tener ya elecciones del 2027,
Así que en este año incluso hay que inscribir candidatos para aquellos que quieran ser candidatos a las seccionales, a las alcaldías, a las prefecturas, a las concejalías. Entonces eso va a mover mucho en la política ecuatoriana, en la asamblea también. Eh, Hay choques, como siempre sucede en la asamblea. Vamos a ver si se pueden lograr acuerdos también en ciertas cosas, pero sin duda ya es un año preelectoral y eso se siente en el ambiente. Y va a marcar mucho. Lo ha marcado en las primeras sesiones de la asamblea en enero, lo va a hacer en los próximos meses. Vamos a ver ahí sí la altura de los actores para manejar los choques con los debidos límites que se tienen que dar. ¿Qué más les puedo comentar? Lecturas varias. El 2025 fue un año también de buenas lecturas, de buenas series. Una de mis favoritas que les recomiendo fue la de Menem, la de Carlos Menem, el expresidente argentino, que la hizo, me parece que Amazon Prime. Muy buena, excelente. De esas series que no se acaba si le gusta la política en un solo día, máximo en dos. Y de buenos libros también. Han habido buenos libros. Fueron los regalos de mi Navidad más, no comunes, pero los más esperados, porque siempre nos damos libros en la familia para que sea algo útil. Sirve de todo, sirve el libro, hasta para poner la computadora y que la cámara se vea más alta, si uno no quiere leer. Em, este libro empecé leyendo El último secreto de Dan Brown, que está bueno. Dan Brown es el que escribió El Código Da Vinci y todo eso, que relata nuevamente la historia de este personaje que él utiliza, que es Robert Landon, pero ahora es en Praga. Está un poquito esotérico, aunque sus libros son esotéricos, pero aquí está hablando de cosas. Lo interesante de un libro es que es fácil de leer y te va contando cosas, vas aprendiendo en el camino, ¿no? Este es el libro que tengo que terminar, ojalá en 2 semanas o al menos hasta enero, porque la idea es leer un libro por mes. Eh, Porque si no pasamos viendo series y televisión y si ayudan, aportan, pero también distraen, ¿no? TikTok a veces, sí, el TikTok y tal. Ya dijo Elon Musk, el peor invento que han hecho en la humanidad son los Reels. Claro, porque te hacen tonto, o sea, son dopamina de 5 segundos, 10 segundos y que eh, te impide conversar. Y ahora, incluso los papás que nos veían raros a nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos el celular? Ahora ellos son. Vean los abuelos, los papás, ¿qué pasa? Nomás ahí. Y tienen TikToks, claro, de temas a veces que les gustan, distintos, no esta vez del baile, pero igual, la gente está ahí. Entonces uno de los retos es no desperdiciar tantas horas al día en esas cosas, ¿no? Y ser un poco más productivos. Temas cruciales son los temas del momento, ¿no? Complicado, arrancó fuerte el 2026. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Es otro de los grandes retos del país, en tener una justicia, no digo como la americana, no está exenta de problemas la americana, pero la americana tiene bastante respetabilidad. Ven ustedes incluso cómo se está llevando el juicio a Maduro, eh, que ha contratado un señor abogado, el abogado de Julian Assange. Entonces va a ser bastante interesante. Pero sí, o sea, tenemos en el país retos, muchísimas cosas por hacer. Em, Esperemos que se continúe digamos, una buena onda, un ambiente de que las cosas pueden caminar en el país, a pesar de todos los problemas que tenemos, ¿no? Porque nadie puede quedarse al margen de lo que se está viviendo. Pero en este podcast no vamos a hablar tanto de eso, aunque lo trataremos en algún momento. Quiero tener aquí, por ejemplo, a mi amigo que hace puros ecuatorianos, lo vamos a tener si acepta, para hablar sobre el puro ecuatoriano. Además, yo soy fumador de puros. Así que un año interesante, sin duda va a ser un año interesante. Hoy les he querido recibir con traje, corbata negra, traje negro, pero vamos a estar eh, con todas las indumentarias porque además siempre me llama la atención de que no hago contraste con el fondo azul y que tengo que estar de un color claro. Claro, este terno le uso a veces en ocasiones especiales porque es negro y sí contrasta bien con la cámara, especialmente cuando no está en videos en el pleno, pero este lo usé en el juicio político al expresidente Lazo. Y a propósito de eso, en los próximos meses va a haber una sorpresa para todos ustedes porque espero publicar o que salga ya publicada una novela no novela, una historia política semi-novelada, pero interesante y fácil de digerir, que ya está casi terminada. Vamos a buscar una edición profesional para que quede bien y que sea al final presentable a todos ustedes en los próximos meses, que va a ser interesante, donde relato además en primera persona como protagonista de parte de la historia, justamente la muerte cruzada, todo ese episodio, cómo llegamos en ese momento a la muerte cruzada que se dio
el 17 de mayo del 2023, hasta ahora me acuerdo ese día y no me olvido, y cómo eso también ha influido en el tema político ecuatoriano posterior, porque es una historia que no se logra entender sin la elección presidencial del 2023 y con su continuación en la elección del 2025. Lo último que se espera tratar ahí, porque eso estoy puliendo, es justamente diciembre del 2025. Así que va a ser bastante interesante. Será también trabajo del equipo que eso salga a buen puerto, que haya un buen marketing, por supuesto, para que llegue a ustedes. Hay que ver si hay edición digital también, porque es bueno ahora mezclar el digital con el otro. Pero a mí me encanta el físico, me encantan los libros físicos. Al punto de que tengo hasta un sello que venden en Temo. Propaganda para Temo, que no es auspiciante del programa. Pero que te venden para marcar las hojas. Que entonces es un sello de relieve se llama. Y que tengan todos los libros. Em, Así que eso, sí, es un año interesante. Puede ser, si escuchan, porque hemos estado bien también en las métricas, sobre todo aquellos videos que vamos cortando del podcast completo, sí tienen bastante consumo y tracción, así que, y eso llama para que la gente vea si quiere un contenido completo. El de mi papá estuvo muy comentado y de hecho creo que logré que algunos compren su libro, porque me escribieron algunos, escuché y fui a comprar en la librería española el libro, así que algunos lo vieron en detalle y lo consumieron completo, y eso es positivo. Pero vamos a hacer cosas interesantes. También ustedes pueden decirnos qué les gustaría hacer. Tengo aquí gente que no quiere salir en segmentos ni hablando de otras cosas, prefieren estar tras bastidores, pero yo sí quiero que salgan y den el primer paso. Así que arrancamos, ¿no? Arrancamos este año. Creo que estamos bien en tiempo también eh, para llevarles a ustedes un excelente contenido. Y no se olviden de vernos en las redes sociales, de suscribirse también. Vamos a tener una lista de mailing en mi página web personal, en donde está como una pestaña el podcast, para que se vayan actualizando y les lleguen noticias de lo que hacemos. Y eso, ¿qué más? ¿Algo que se me vaya? Aprovechando, nada, les comió la lengua el ratón. Así que gracias a todos ustedes. No se pierdan lo que viene este año en el podcast y sintonícenos siempre. Ya nos vemos.